Nayara fue maltratada en numerosas ocasiones, pero fueron las salvajes y continuas torturas del 15 de julio de 2017 las que provocaron este fatal desenlace. Así fueron las últimas horas de Nayara, las 12 horas de terror, obligada a estar arrodillada sobre piedras. Esa noche su tío político, presuntamente, la tuvo arrodillada sobre piedras pequeñas mientras tenía que copiar 20 hojas de una lección escolar. Después de toda la noche así, a las 8:15 de la mañana, comenzaron las descargas eléctricas, comenzaron los golpes. Y todo porque el acusado consideró que no había copiado bien la lección durante la noche y el castigo se prolongó con más crueldad. Pero la pesadilla no terminó ahí. La ata, la amordaza y sigue golpeándola. La zarandea con saña y la tira contra el suelo una y otra vez. Después la mete en la bañera durante más de 2 horas. Al ver cómo estaba la niña, al ver cómo estaba la pequeña, es entonces cuando llama a los servicios de emergencias. Nayara muere, fallece al día siguiente en el hospital. Los constantes golpes en la cabeza fueron letales para la pequeña. La Guardia Civil y la jueza insisten en la gravedad, en la dureza, en la crueldad de estos castigos. En este momento, tras la pista, nos atiende desde Chile, está el teléfono, el padre biológico de la pequeña Nayara, Manuel Briones. Buenas noches. Hola, buenas noches. Se ha levantado el secreto de sumario. Escucha lo que le hicieron a su hija, a su pequeña. ¿Qué siente? La verdad, mucha ira, impotencia, no sé cómo describirlo, pero quiero que imagínense poniendo en mi lugar y escuchar las cosas que le hicieron a mi hija y yo estando acá y sin poder hacer nada. Y la madre estando allá y defendiendo al asesino. Es la jueza, Manuel, la que insiste, la que destaca esa dureza y esa crueldad extrema con la que trataron a su hija. Sí, eso lo sé, lo he leído. Es realmente desgarrador escuchar todo lo que le han hecho a mi hija. ¿Usted cómo se entera? La de la verdad que le pasó a mi hija me entero a través de los medios, a través de internet, porque ella fue capaz de contarme la verdad. ¿Y la madre de Nayara no se pone en contacto con usted? ¿No es ella la que le comunica lo que le ha ocurrido a su hija? No, ella me miente desde el primer momento, me dice que mi hija había tenido un accidente, de que se había caído de la escalera y se había golpeado la cabeza. Usted, desde Chile, ¿no tenía ninguna sospecha del entorno en el que estaba su hija, de que estuviera siendo maltratada? No, ninguna sospecha. Sí, o sea, yo siempre confié en la madre de mi hija porque se supone que la madre es una de las personas que defiende a los hijos. Manuel, quiero que siga con nosotros, pero quiero que escuche bien, que preste mucha atención a lo que decía Mariela cuando precisamente le preguntaron si su hija, si Nayara, había sido maltratada. Escuche. No era maltratada. Nayara jamás fue maltratada en mi casa. Jamás. Se lleva muy bien con mi esposo, o sea, le llamaba papá a mi esposo. Era el padre, la crió desde los 3 añitos. Era su papá. Sí, Carlos era el que iba a las reuniones del colegio, iba a buscarla. Sí, sufría bullying en el colegio. Siempre salía llorando o me decía, mamá, no quiero ir al colegio. Y yo le decía, Nayara, tienes que ir porque me van a llamar a mí. Y sufría, y hasta que me dijo, mamá, es que en el colegio me llaman negra, me empujan, me abren la puerta del baño y la pasaba mal, nadie quería jugar con ella, estaba sola. Estaba bien, mi hija estaba feliz, es más, yo me acuerdo que me dio un besito y me dijo, te quiero, mamá. Lo único. Estaba bien, estaba feliz. Manuel, ¿qué piensa al escuchar esto? Que es todo mentira, que es todo, ella está mintiendo para cubrir. Manuel está con nosotros en el programa ahora mismo su abogado, Marcos García Montes. Marcos. Manuel, buenos días en Chile, buenas noches en España. Le llamaré luego porque estamos estudiando el sumario. Nos lo han entregado ayer y las dudas que teníamos usted y yo se han hecho realidad. Esto va a cambiar de arriba abajo y las personas que han cometido este vil crimen, miserable crimen en el sentido... Yo le puedo decir que llevo 46 años, he visto fotos de autopsias que usted no las va a ver porque tengo que tener pudor y es lo más duro que he visto yo. Le puedo garantizar que de aquí no se escapa nadie.
sin que cumpla con todo esto y que hay 3 personas más que van a declarar como imputados en días. Y sobre todo es durísimo lo que le pasó a su hija. Una fractura de una tibia que se tuvo que curar sola. Iba al colegio sin bocadillo, sin nada. Los servicios sociales estaban comprobando todo y usted, sin embargo, allí ignorante de todo porque le estaban engañando. Así que esté tranquilo, que le llamaré luego esta noche para acomodar las horas y que las dudas que teníamos van a ir para adelante. No se preocupe. Y un beso muy grande. Ojalá, Marcos, que pague todo el mundo, porque es una barbaridad lo que ha tenido que sufrir esta niña con 8 años. A mí me gustaría preguntarle a Manuel qué opina de que de momento se haya investigado al autor, a la abuelastra, al tío, pero a la madre de momento no. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo puede la jueza seguir diciendo que la madre no sabía nada si es la madre tiene que saber? La primera persona que va a saber es la madre. Yo no podía saberlo porque estaba lejos y ella siempre me negó toda la información. Ella siempre omitió toda esa información. Si yo lo hubiera sabido, me hubiera movido mucho antes. Pues lo dicho, ojalá se llegue hasta el fondo del asunto. Tienes un gran abogado que es Marcos García Montes, que pague todo el que tenga que pagar en este asunto porque es terrible la información que ha trascendido y lo que sufrió esta niña. Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido desde Chile. Muchísimas gracias a ustedes también por ayudar en el caso. Gracias y buenas noches. Sí, yo quería hacer una precisión, porque estamos hablando de las últimas 12 horas de la vida de esta niña, y como ha dicho el abogado Marcos García Montes, fueron terribles, de una tortura insoportable. Pero es que esta niña sufrió un largo martirologio durante mucho tiempo. Es decir, que había habido mucho tiempo para impedirlo y para evitarlo. Y aquí nadie ha actuado de ninguna manera. Se ha hecho pasar hambre, ser vejada, en fin, apartada. Es una cosa increíble, medieval, en un país que dice Paco, tú eres un especialista y moderno. David, ¿podemos imaginarnos una niña que según la madre la golpeó un coche con uno de los paragolpes? Una niña que le golpea un paragolpe le da en el fémur. Claro. Esta niña se fractura una tibia, va a clase con una tibia fracturada, se le forma el callo. Y que el colegio no diga nada sorprendente, Marcos. Y que el colegio no diga nada sorprendente. Pero es que esta niña es una mártir, es decir, le han estado con un martirologio permanente, humillándola, insultándola y pegándola. A ver, José María, ¿qué dice? Yo solo puedo decir que conociendo los hechos como los conocemos ahora y conociendo a Marcos como le conocemos y como le conozco, solo puedo decir, como se dice en el árbol policial, que aquí va a ir mucha gente para adelante. Vamos, seguro. Entre ellos la madre, que es evidente que tiene que ser imputada, investigada en este caso, porque no es de recibo ni nadie se explica que esta madre no tenga nada que ver en el consentimiento de las lesiones y del padecimiento que estaba pasando esa niña. Es que lo que decía Marcos, es que hay una fractura en una pierna, Marimar, que se cura sola. Y tenerla, toda una noche de rodillas encima de unas piedras, copiando una lección y luego meterla a la mañana 2 horas, ¿la madre no sabía nada? No, es que vamos a ver, o sea, toda esa tortura que sufre esta pequeña hasta que finalmente muere al día siguiente, esto nadie puede creer que esto es una cosa que ocurre un día de manera esporádica y esta niña fallece. No, no. O sea, aquí ha habido un histórico de maltrato, de vejaciones, de agresiones brutales, que para romperle una tibia a una niña, ese golpe tiene que ser brutal. Entonces, y esto lo está viviendo esta pequeña hasta que lamentablemente fallece. Y nadie ha hecho nada. Yo no quiero decir, porque no puedo decirlo ni quiero, que la madre sea, participase de ello. Pero evidentemente a mí, desde luego, es muy responsable de una cosa, de darse cuenta de que a esa niña le pasa algo. Yo no me puedo creer a esta señora que diga que esa niña era feliz. Una falsa. Pero ¿cómo podía ser una niña feliz de esa manera? Es imposible. Y que su presunto asesino la quisiera tanto. No, y que era su papá. ¿Cómo que era su papá? O sea, y encima, cuando ya han pasado los hechos, dice que este hombre era su papá. No, esto es un animal que ha matado a su hija. Yo es que no he visto una madre, perdóname, que hable también de un hombre que ha matado a su hija presuntamente. Porque tiene que protegerse, porque ella tiene que proteger, ella se está protegiendo. Ah, bueno. Yo la pregunta que me hago, ¿y por qué? ¿Por qué hacía estas salvajadas este tío? Por un odio quizás hacia otras personas, y lo ha pagado el más débil, que es una niña de 8 añitos, un angelito, la han torturado, es un cobarde. Aquí hay un móvil de sadismo. Por supuesto, Paco, no lo dudes. Exacto. Pero ¿tú te crees romperle, como ha dicho Marcos, una tibia? Porque al final, es que al final es una tortura. Hombre, lo que le estaba haciendo era torturar a la niña. Por distintos medios, la electricidad, el agua, lo máximo que se puede hacer de tortura. El permitir que una persona tenga una fractura abierta durante un tiempo. Eso a una persona adulta le vuelve loco. Es un sádico con todas las palabras. A una persona adulta te trastorna psicológicamente. ¿Alguien puede pensar, que a una niña de 8 años
que es mucho más frágil mentalmente, eso no le afecta en su comportamiento, que su madre Pero- no se y luego puede dar yo cuenta, voy un poco más. que su colegio no se da cuenta. Y David, creo ¿qué es que lo que del le corazón, David, cuando la niña llegaba hambrienta al Carlos. colegio, ¿eh? A mí, con Dureza una de pierna corazón. rota. Perdóname. Y sucia, es Y decir, deformada. Todas en malas estas condiciones. barbaridades que hacía presuntamente con esta niña. La abuelastra parece que miraba para otro lado. La madre no estaba o no quería estar. Y luego había unas sobrinas, unas menores también, que son las primas, digamos, que la vigilaban para que no se saliera de esas torturas. Otras que también hay que ir a por ellas. Bueno, Otras que hay que ir a por ellas. Estamos Aunque hablando sea- también de bueno, pero hay que ir a por menores, ellas. pero- Son partícipes. Yo no sé Aunque sean también a lo menores. mejor si estaban todas influidas por este individuo, si estaban monstruo. engañadas o si estaban, no lo sé, coaccionadas. Monstruo, hombre. No lo sabemos. En cualquier caso, son menores de edad y no se les va a poder, digamos, imputar los... Imputarlas no, pero sí vigilarlas de cerca. Bueno, pero no se No les participar puede... en una cosa y que no no se les es normal que puede- participe un niño. también. No se les puede imputar un delito. Son menores, podían haber estado Jugando. influenciadas por la abuela, por el tío, etcétera, etcétera. No lo sé. Yo lo que sí quería incidir era lo que habéis comentado, que obviamente ha habido unas torturas que han ocasionado, que han tenido como resultado la muerte, pero obviamente no parece que estemos ante unos acontecimientos aislados, sino que, y además el argumento que se ha dado es que la sometía a este tipo de torturas porque no estudiaba la porque era pobrecita. mal estudiante. Pero ¿cómo va a estudiar? Y obviamente yo creo que sobre todo en Animal. en un crío pequeño, es decir, eso genera una serie de bueno, aparte de marcas físicas. Pero al final la muerte, ¿qué es lo que le motiva a la muerte? ¿Cuál es la causa exacta de la muerte? Golpes en la cabeza. Las lesiones Golpes en la continuas. ¿Las lesiones Golpes en- continuas o hay algo clave que Golpes no en la puede ser cabeza. No compatible le con la puedo decir vida? nada porque estamos estudiando el sumario y porque en principio pues hay que tener confidencialidad porque hay que respetar la cosa. Pero puedo decir que en 46 años es durísimo lo que he visto, ¿Lo las digas tú? fotos son tremendas y puedo decir que si hay santos en el cielo, esta niña está en el cielo, porque es duro que una niña aguantara torturas, peleas, malos tratos, la negrita, insultarla permanentemente y la niña pues ¿Pero por paciente qué? aguantando. Hombre, ¿Qué por mal favor, hizo ese por angelito? ¿Tú has visto alguna vez un caso de estas características? He visto en un las caso que muy se haya parecido, torturado a muy- una niña. He visto un caso muy parecido, pero no fueron torturas, sino que fue que un señor, pues supuestamente decía que no, pero fue condenado por tirar desde una mesa a un niño magrebí. Este niño tenía hirsutismo, que es el pelo, un niño, lo que se llama el hombre lobo, eso salvaje que tiene esto. Pero vamos, fue una muerte rápida, fue una muerte por un golpe. Pero como eso se produce sufres el una cerebro, vez, pero Marcos. no son torturas permanentes. En de este muerte. caso, ¿tú crees que permanente? estaban todos confabulados para infligir ese dolor a la niña? La autoría en derecho es la directa, el que le pega el tortazo, la golpea y la mata. Inductor, el que está diciendo hacerlo, y por supuesto el cooperador necesario, el que está vigilando para que no se escape de allí. ¿Y el que mira para otro lado? Por supuesto, ahí estamos. Porque además estamos hablando de que no es un vecino que mira a otro lado, es que son familia. Claro. todos ellos. Pero aquí Es hay un mucho más componente grande. racista, que conviene no, Estoy de no acuerdo. olvidarlo. Hay un Ojo. componente racista y xenófobo, que la niña estaba apartada por ser de La otra negrita, la raza. decían, Y el morena. colegio, La negrita la y llamaban. los servicios sociales, y etcétera, Bueno, etcétera. vergonzoso. Vergonzoso, exacto.